Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. Seguimos desarrollando conversaciones largas, lentas y profundas sobre aspectos esenciales de la vida que es necesario que todos los seres humanos, ciudadanos, padres, esposos, maridos, qué sé yo, tengamos mejores distinciones para desarrollar competencias. En el mundo de la psicología, las competencias necesitan conocimientos, actitudes, aptitudes y aprendizajes. Todo eso tiene su determinado camino para irse desarrollando con el fin de lograr algún tipo de comportamiento adecuado a lo que se esté haciendo. En ese contexto estamos en nuestro segundo día de clases para la Escuela para Padres, capítulo segunda jornada con Danae Cerda, para seguir indagando sobre algunas competencias, algunos componentes de las competencias de los padres para que podamos ir trabajando nuestro desarrollo humano y eso también permee a las nuevas generaciones y tengamos seres humanos un poquitito más sanos, más sabios y más lúcidos. Así que para empezar con nuestra segunda clase, bienvenida Danae. Muchas gracias, Sebastián. Sí, hoy día vamos a hablar un poquito acerca de los límites, ¿cierto? Cómo poner límites. También vamos a hablar de cómo desarrollar y gestionar en los niños y en los adolescentes las emociones, que es un tema bastante complejo a veces si es que no se gestionan bien. Requieren tiempo, el tema de las emociones es una comprensión bien larga. Sí. Cuesta vernos a nosotros mismos emocionándonos. Sí. Sabemos conceptualmente que las emociones existen, podemos describir algunas, nombrarlas casi todas, pero en verdad de ahí a tomar conciencia cuando cada una de ellas está guiando o coherenciando nuestra vida es un gran salto comprensivo del darnos cuenta. Así que hay que darle nomás a profundizar con eso. Sí, totalmente, porque de alguna manera si visualizamos, ¿cierto?, la sociedad, de hecho, como adultos siempre estamos como de alguna manera aprobando las emociones mal llamadas positivas, porque todas sirven para algo. Entonces todo está como validado desde la alegría, ¿cierto? Incluso está más validado el tema de enojarse que ponerse triste, ¿bien? Entonces eso los niños lo ven, los adolescentes lo ven y lo van repitiendo, lo van replicando. ¿Bien? Entonces eso también implica que cuando uno pone límites, tampoco saben muy bien cómo hacerlo los niños. Porque, por ejemplo, si uno no es claro, hay que tener como bastante claridad para pedirle algo a un niño, sobre todo si es chiquitito. No hay que decirle, por favor, sé educado. ¿Qué es ser educado para él? No sé, es como distinto a decirle, por favor, no saltes sobre tu cama, ¿cierto? Por favor, ve y ordena tu pieza, ordena tus juguetes, échalos acá, ¿cierto? Cosas tan sencillas que son acciones bien claras y siempre desde lo positivo, ¿ya? Desde lo positivo, ojalá, para generar también un aprendizaje, que obviamente el aprendizaje es lento, también como el gestionar las emociones es lento, ¿ya? Primero tienen que aprender a reconocerlas, ¿ya? Y para eso hay distintas herramientas, recursos, ¿cierto?, que están en internet también y uno las puede buscar. Y, por ejemplo, está el tema del semáforo emocional, ¿ya? El semáforo emocional sirve mucho para visualizar las emociones que tienen que ver con el enojo, ¿ya? El descontrol como de la emoción. Entonces ahí esto te dice, bueno, el rojo es como detente, piensa, respira, ve que estás como descontrolado, ¿cierto? Estás como muy enojado, quieres romper todo, quieres gritar, respira, piensa y ahí vamos al amarillo, ¿cierto? Pensemos, ¿cierto?, en qué soluciones pueden existir, ¿bien? Y después pasamos al verde en donde uno ya actúa, ¿bien? Eso sirve mucho para gestionar la emoción y para también poner el límite. Claro, es una buena didáctica el tema de verlo como un semáforo. Este primer alerta es como el primer tome conciencia. ¿De qué tomar conciencia? De que la emocionalidad en la cual estamos habitando en un determinado momento tiene mucho que decir y mucho que hacer con lo que nosotros vamos a poder o no hacer. Sí. Siempre repito esto que me gustó mucho de Humberto Maturana, de que somos seres de coherencias. Exacto. Cada emocionar funda o cierra dominios de acción.
de tal forma que, por ejemplo, cuando uno está muy enrabiado, no tiene disponible las conductas amorosas, por ejemplo, Exacto. porque nuestra biología ha tornado una disposición particular que solo habilita algunas cosas y deshabilita otras. Por eso que el primer llamado es decir, si usted, por ejemplo, está montado en la cólera o en la rabia, esa emoción solo le va a servir para destruir o atacar o dañar al otro. Cierto. Lo cual uno pudiera decir, bueno, pero eso es espontáneo, eso es lo que me está sucediendo, déjame ser, déjame fluir, esto es lo que me pasa. Y podemos entrar un poquitito hasta dónde están los límites de ese ser, fluir, respetar y que cada uno haga lo que le nazca en su momento. Pero el tema es que las relaciones continúan y uno en algún momento puede hacer un daño montado en la ira que no se soluciona tan fácilmente o tan rápidamente. Por tanto, el primer llamado es a comprender las implicancias de lo que hacemos y los efectos que traen a corto, mediano y largo plazo. Así es. ¿Cómo ves el tema de los límites en los emocionales? Es complejo igual el tema de los límites, porque hay, hoy en día estamos también en una sociedad que es más como impulsa a la expresión de todo, de que todo tiene un legítimo ser. Ahí está el tema de la crianza respetuosa, ¿cierto? La crianza respetuosa es buena, pero hasta cierto punto también tiene que tener su límite saludable. Porque si no somos asertivos y no ponemos ningún límite al niño, después se va a convertir en un adolescente bastante disruptivo, estos típicos adolescentes que mandan a sus padres, ¿cierto? Que les exigen cosas, que andan haciendo cosas después en el colegio, porque están desbordados, ¿cierto? Desbordan toda su ira que probablemente tienen. ¿Y por qué la tienen? Porque de alguna manera sus padres, ¿cierto? Su mamá, su papá o su cuidador le dijo de alguna forma inconsciente, con ese actuar así como indiferente, como déjalo ser, ¿cierto? Déjalo estar, déjalo ser, deja que tenga sus emociones y decida solo. Eso lo único que le está diciendo a este niño es que no le interesas, es que no le importas, es que no eres importante. Entonces, ¿qué hace? Empieza a llamar la atención. ¿Con qué? Con la rabia que siente. Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, por eso hay que ser muy claros. Obviamente, no es necesario ser autoritario. De hecho, el ser autoritario tampoco es tan bueno. Hay que encontrar e intentar siempre cómo navegar, ¿cierto? En este mar como de danza con la dinámica, ¿cierto? Con el niño, y visualizar qué es lo que es necesario en ese momento para él. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede ser que en ese momento necesite un poquito de mayor autoritarismo, ojalá más de liderazgo, ¿cierto? Y otras veces necesita que sea un poquito más laxo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si es uno muy autoritario y le dice, tienes que hacer esto porque lo tienes que hacer y me da lo mismo, es porque yo te lo digo, porque yo soy tu papá, porque soy tu mamá, lo único que va a hacer con él es que va a pensar que no tiene que crecer, no van a permitir que crezca emocionalmente. Entonces van a tener problemas de autoestima, van a tener distintas dificultades, obviamente, en la gestión emocional también. Sí, ahí hay varios conceptos que están íntimamente entrelazados, que tienen que ver como con límites, con negación, con frustración, con acuerdos. Todas esas temáticas danzan muy cerquita, porque son bastante sutiles algunas distinciones entre ellas. Poner límite versus negar la personalidad del niño, por ejemplo. Esos son dos conceptos que tienen que verse como en dinámica y no abusar ni del uno ni del otro, que ahí empiezan un poquitito las dificultades para los padres también, en qué momento cada cual. Porque una cosa es que yo le diga, no hagas eso, y eso puede ser ponerle límite, pero también pudiera incubar una sensación en el niño de no ser validado ni ser visto. Exacto. Entonces nos plantea distinciones muy sutiles para saber dónde están los límites de los límites, dónde empieza la negación, también el manejo de la frustración, cuando un niño quiere algo y desea algo, y a uno le toca decirle que no.
Ahora uno puede hacerlo autoritariamente y decirle, ya te dije que no y no insistas, o te voy a castigar o lo que fuera, o entrar a una parte más comprensiva de explicarle la razón por la cual en estos momentos determinada cosa no se puede. Eso, esa es la idea. Hay que explicarle por qué no, o por qué hay que hacer tal cosa. Porque te preguntan, ¿cierto? Preguntan, tienden a preguntar, ¿pero por qué tengo que hacer esto? Y si uno le dice, porque yo te lo digo, mal, ¿ya? Eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es, por esto, ¿cierto? Decirle por qué es bueno para él, ¿cierto? Hacer eso, ¿ya? Y por qué es bueno, y por qué no es bueno no hacerlo. Y así. O sea, hay que explicarle y darles opciones también. ¿Ya? En otra negociar, acordar. Acordar, así como, mira, aquí podemos hacer esto y en otra oportunidad podemos hacer esto otro que te gusta, pero hoy día no podemos hacerlo. ¿Ya? Hoy día no lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué? Por tal y tal razón. ¿Bien? Eso es importante como explicarlo. Y también actuar en bloque. Cuando, por ejemplo, hay una familia que son cuidadores de niños, ¿cierto? Pueden ser los abuelos, los papás, ¿cierto? Pero uno se contradice con el otro y le dice, pregunta al niño o el adolescente, mejor dicho, mira, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer tal cosa? ¿Puedo ir a tal fiesta? ¿Puedo ir a tal carrete? Y le dicen, no sé, pregúntale a tu papá. No sé, pregúntale a tu mamá o pregúntale a tu abuela. ¿Cierto? Eso hace que se desestructure el asunto y digan así como, ¿pero qué pasa? ¿Dónde voy? Porque todos les van diciendo así como que, por así decirlo, en palabras coloquiales, se tiren la pelota. Se pasan la pelota entre unos a otros. Es importante, creo yo, aceptarlo por lo menos para esta conversación, la pertinencia del orden, de la constancia, de las cosas, las coherencias, de que nosotros vivimos en un mundo de coherencias. Salvo eventos muy inesperados como un terremoto, alguna tragedia, un accidente, el mundo se tiende a comportar dentro de parámetros que a nadie le sorprende, como está pasando lo mismo de siempre, estoy haciendo más o menos lo mismo de siempre. Pero eso también tiene una raíz psíquica también y social también y cultural, que el ser humano necesita de alguna forma para poder desplegar sus propias coherencias, límites. Y ahí se da como esta danza entre la libertad y también los bordes. O sea, se establece esto como un poco contraintuitivo de decir, hay libertad, pero no hay libertad. Hay grados de libertades en algunas cosas y hay otros grados de bordes, de que ya no puedes pasar de aquí para allá, de aquí para acá. Y eso hace que el psiquismo y la emocionalidad del ser humano se empiece a moldear dentro de una forma organizada. Exacto. Y eso es fundamental, el tema de los límites. Los sistemas se calibran, en teoría de sistemas. El ser humano es un sistema, o sea, biológicamente nosotros somos un sistema que funda otro sistema, que está dentro de un sistema social, que está dentro de un sistema ecológico, que está dentro de un sistema cosmológico, y en general somos sistemas dentro de sistemas. La teoría de los sistemas describe que el sistema utiliza refuerzos positivos o negativos, es decir, cosas que están en verde y cosas que están en roja. Y ese juego de semáforo, ahora en otro uso distinto al tuyo, hace que uno tenga que enseñarle al niño el no. Así es. Como parte muy positiva a largo plazo en lo estructural. En lo emocional inmediato, el niño puede hacer una pataleta, puede hacer un show, qué sé yo, pero finalmente el hecho de que él sepa que cuenta con algo estable le permite desplegar confianza también. Así es. Y también poner él sus propios límites cuando ya es mayor, por ejemplo. Ya aprender a decir que no. Él mismo va a aprender a decir que no. Porque si no pone límites, ¿cierto? Todos van a querer hacer lo que ellos quieran y siempre va a decir que sí, porque es lo que hay que hacer. ¿Ya? Porque como fue siempre invisibilizado, entonces no le interesa como lo que los otros decidan por él. ¿Ya? Eso es bien complejo. Y ahora también es importante visualizar el tema, por ejemplo, hablando de los límites, ¿cierto? Los límites de horario, ¿cierto? Siempre tienen que tener algo cotidiano, un horario, ¿ya? Por ejemplo, un horario para comer, ojalá un horario para estudiar. Ellos necesitan eso cuando son más chiquititos, sobre todo. Son los hábitos. Sí, los hábitos son
muy importante para también desarrollar una autoestima saludable, una buena personalidad, ¿cierto? En donde sea un poquito más saludable. ¿Mm? Claro, es importante la trazabilidad que tú mencionas de cuando uno lo ve con los niños, uno dice es importante que almuerce a las 12:30, por ejemplo. Sí. Es importante entender que eso, de que él lo logre, lo adhiera, lo cumpla, los padres también se disciplinen para ello, funda que después la personalidad del adulto puede asimismo autoimponerse hábitos consciente y voluntariamente. Sí. Como en la universidad uno pasa mucho que los primeros años el primer año sobre todo, se ve muy fácilmente o rápidamente quién tiene un hábito de estudio de quién no tiene hábitos de estudio. Cierto. ¿Dónde aprendieron esos hábitos? Muy probablemente en un tipo de crianza que le enseñaran a almorzar a tal hora, a que a tal hora se apagaba la televisión o se le quitaba el teléfono. Sí. Entonces uno lo ve en chiquitito cuando son niños, ve como cositas chicas, ¿qué importa esto? Pero es que eso es el fundamento de una cosa fundamental de la autonomía, de la autodeterminación, de la autorregulación. Y por eso que es tan importante este juego de cambios entre los límites y también permitir que el niño se exprese. Sí, totalmente. Y ahí hay un punto bien importante que tiene que ver con cuánto tiempo les doy para que ellos estén con el celular, que ahora es como el celular, o también ver televisión, pero ver plataformas, ¿cierto? Ahora están con la televisión y el celular, claro, así, y el computador así tal. Claro, están todo el rato ahí con múltiples estímulos y eso tampoco les hace muy bien, o sea, eso es cierto, está comprobado que no les hace bien, porque ya los pone un poquito hiperactivos, ¿cierto? Porque no hablamos del movimiento, el movimiento intrínseco al niño, ¿cierto? No podemos tener un niño así como rígido, así como sentado, no, eso es difícil. Pero ¿cuánto tiempo le vamos a dar a los niños para que jueguen, por ejemplo? Eso hay que verlo, hay que visualizarlo, obviamente caso a caso, no puede ser algo como rígido, no hay algo estandarizado, pero de todas maneras, dependiendo de la edad ya del niño, en este caso, por ejemplo, si son más chiquititos, menos tiempo deberían estar. Entonces eso también se tiene que regular con las conductas de los adultos de la casa. Porque si le dicen, no puede estar más de 20 minutos o 30 minutos, por ejemplo, y la mamá o el papá están todo el rato ahí, todo el rato pegados en el celular. Entonces, cuando los papás no estén, en algún momento se desaparecen, el niño va a recurrir a tomar algún celular de forma ansiosa y va a empezar a revisarlo y jugar y todo lo que sea. Sí, es un súper buen ejemplo mirar esta conversación en los límites de las pantallas. Sí. Porque resulta muy evidente que los niños empiezan a necesitar y demandar el teléfono, los dispositivos, qué sé yo, primeramente porque los entretiene. Sí. Entonces, primeramente mata el aburrimiento, que es como el archienemigo de los niños más pequeñitos, el estoy aburrido, estoy aburrida. Entonces el teléfono es muy efectivo para mantenerlos en una semi-estimulación. Sí. Entonces los entretiene o a lo menos los mantiene ocupados, interactuando con la pantalla. Entonces en el tiempo eso genera un hábito también, un hábito digital estoy habituado a estar con mi teléfono, a los adultos también nos pasa, habituado a que uno se levanta, puede revisar sus WhatsApp si hay algo urgente, después los correos electrónicos, después las redes sociales. Entonces sacarlo genera que el organismo también de alguna forma manifieste su molestia organísmicamente, emocionalmente, de que no gustar, no tenerlo. Entonces ahí los niños pasan varias cosas. Primero el tema del límite, pero también el tema de las coherencias, porque no termina con que tú se lo quites, porque después el niño te dice, papá, estoy aburrido, juguemos, por ejemplo. Claro. Y ahí está el papá, no, es que no puedo, estoy cansado. Entonces, educar o criar también implica estar disponible. Porque usualmente el teléfono ayuda a los padres a quitar foco, a pasar el teléfono para hacer otras cosas. Pero cuando tú le quitas el teléfono, la pregunta es, tú como padre, como madre, como cuidador, ¿estás disponible para lo que viene a continuación de que quitarle el celular? Porque puede venir desde una cosa más sana, como, ya, bueno, no importa, papá, juguemos,
O no, papá, 10 minutos, 5 minutos, no, por favor, no, es que estoy terminando, es que estoy jugando con un amigo que está conectado. Eso. Y después puede venir una pataleta de que te odio, de que tú eres esto. Entonces hay que ver qué es lo que sucede, porque la cosa continúa, po. Continúa. Entonces, en ese sentido, tenemos que visualizar si es que estamos disponibles para sustituir ese juego en línea, ¿cierto? O con el celular, con otro juego que sea presencial, por ejemplo, un juego de mesa, no sé, salir al patio, si tenemos algún patio, ¿cierto? Al parque, alguna plaza, lo que sea. Aunque sea un ratito, eso lo va a agradecer, ¿ya? Y de seguro, eso siempre lo va a agradecer los niños. Primero van a estar ahí con su cara así como súper triste o enojado, pero después se les va a olvidar, porque ellos no se quedan ahí como retenidos en eso. Ahora, si se lo quitas y no le das nada, van a estar completamente desestabilizados, ¿ya? Desestabilizados, ansiosos, enojados, te van a decir un montón de cosas, tal como lo que decías tú recién. Entonces la idea es que uno sustituya eso por algo mucho mejor, que es estar presente, ¿ya? Y eso es bien difícil en la sociedad actual, ya desde hace años, que siempre los papás están, las mamás, ¿cierto?, están trabajando y llegan tarde a la casa. Entonces llegan tan cansadas, están tan cansados todos, que ya, listo, le voy a poner la serie que le gusta ver de los monitos que le gustan a ver y no sé qué. O le voy a pasar mi celular. Y ni siquiera se dan cuenta de lo que están viendo, ¿ya? Pero quieren descansar, lo cual también es válido. Eso también se entiende. No es que uno sea un mal padre, una mala madre, un mal cuidador. No, pero también hay que considerar que eso siempre tiene que pasar hasta cierto punto, ¿ya? Hasta cierto punto y no todo el tiempo, no puede pasar todos los días. Porque si pasa todos los días se va a convertir en un hábito. Y ahí es donde tenemos que cortar ese hábito con algo mejor. Ahora también hay que visualizar qué es lo que están visualizando, viendo y jugando los niños, ¿ya? Porque hay ciertos juguetes, o sea, ciertos juegos en línea que son bastante complejos y peligrosos, ¿ya? Como por ejemplo este que se llama Poppy Playtime, ¿ya? Ese que es de un muñeco azul, Sí lo vi. ¿cierto? Que se llama Huggy Wuggy, Uy, ¿cierto? sí. Y que es muy feíto y todo. El problema de eso es que ahora hay un reto viral en internet, ¿ya? Y que de hecho estuve leyendo que en Uruguay, creo, o en Argentina, hubo unos niños que aceptaron ese reto y se cortaron, ¿ya? Se hicieron autolesiones por jugar ese juego y por aceptar ese reto que salía ahí, ¿ya? Porque uno va de alguna manera como avanzando en niveles, van apareciendo como otros amiguitos y este es un juego de terror. Entonces aparece el mono feo este y uno tiene que correr, así tiene que hacer que corra el niño y se escape. Y si lo agarra, ¿cierto? Si lo encuentra, lo mata, se supone. Ese es el tema. Ahora es como bien gráfico, ¿ya? Es bien gráfico y se han presentado situaciones donde los niños se autolesionan, tienen pesadillas, terrores nocturnos, todo eso. Así que por eso es importante visualizar qué están haciendo. Interesante también la aplicación de límites. Quizá uno intuitivamente entiende el límite como la extinción de algo, o sea, de aquí para allá no. Los límites también tienen que operar en la crianza como en los grados. Por ejemplo, tú puedes jugar hasta cierto tipo de juegos y eso también es un límite. También. Estos juegos, hay muchos juegos de persigue al asesino, de infecta, que se matan Sí. Hay una serie, muchos de esos juegos. Sí, está lleno. Entonces, para los niños, según la edad y según también, no solamente la edad es siempre una guía muy relevante, pero también tiene que ver con la madurez que esté asociada o no a esa edad. Hay niños que maduran antes, otros después. Claro. Entonces, en atención a la edad, a la personalidad, al emocionar, al contexto, a las circunstancias, uno también puede prohibir determinados juegos o tipos de juegos y no solamente regular el límite de cuántas horas puedas jugar, sino que también hasta qué tipo de juegos puedes jugar
ir atendiendo a cómo va creciendo. Por ejemplo, mi hija está recién aprendiendo a leer. Entonces, ella no sabía lo que pasaban en los chats que tienen los juegos. Claro. Y yo ya me daba cuenta que algunos chats o algunas conversaciones eran bien subidas de tono que hacían pensar que eran adultos. O sea, se veía porque, por ejemplo, en este juego de Roblox, uno cuando son chiquititos juegan al papá y la mamá, quiere ser mi mamá, quiere ser mi papá, y juegan y tienen una imaginación súper fértil y juegan a situaciones felices, igual que con las muñecas y todo. Pero de repente aparecía, ¿quieres ser mi amante? Y el juego no permite, por ejemplo, escribir amante. Entonces le ponen A.MA o desagregan la palabra para burlar las censuras que tiene propiamente el juego. Cierto. Entonces también aparecían, no sé, pues que venía una niñita y le decía a la niña si quería ser su amante. También entonces aparecían como los temas como de géneros también ahí. Y yo vivía un poco menos preocupado de eso, porque mi hija no sabía leer, entonces no sabía lo que estaba sucediendo ahí. Y me decía, ¿qué me dice papá? No, si quiere ser su amiga y quieren jugar felices, y no pasaba nada. Pero ahora ya está entrando con otras competencias que ahora sabe lo que le escriben y eso alerta también a los padres. Bueno, muchas cosas, no solamente alertar las cosas que pudieran estar malas o contravenir la propia moral familiar o los límites que uno como familia o sociedad adhiere, consciente e inconscientemente. Sino que también te obliga a tener buenas respuestas, porque los niños empiezan a preguntar muchas cosas. ¿Por qué ese niño le pega al otro? ¿Por qué lo asesina? ¿Por qué este mono es satánico? ¿Por qué este mono...? ¿Y qué le vas a decir a un niño? O sea, tienes que darle una buena respuesta, pues, para que el niño comprenda lo que va pasando desde el principio. Y no siempre tenemos nosotros mismos esas reflexiones, sobre todo si uno no es asiduo a los juegos. Pues, yo no juego, hay otros adultos que caen en adicción con los juegos, pasan toda la noche jugando también. Sí, eso ha sido bien complejo. Ha destruido matrimonios y parejas esos hábitos. Ha destruido familias y todo, sí. Es bien complicado. Porque claro, hay unos juegos que son bastante adictivos. Sí, son en línea, entonces el equipo, el otro es de otro país y se tienen que conectar a tal hora y tienen que conseguir no sé qué con otro. Y entran ahí un mundo de adicciones. O sea, en verdad lo digital tiene un componente pro-adicción bien... Es como antiguamente o en los contextos más religiosos decía, como que el diablo tiene un demonio personal para cada uno. Claro. Internet tiene de todos los colores, de todos los sabores, o sea, lo que quieras. Tiene de o todo. sea, todo lo que en algún momento tu personalidad pudiera hacerte adictivo, está ese componente hiper profesionalizado, estimulante. O sea, si queréis alguna adicción en lo digital, está. Es solo cuestión de tiempo. Tenemos que ir a un breve spot comercial y volvemos un poquitito con los temas de los límites en los niños y también ver cómo eso... el tema de los límites es un tema re importante también en los adultos. Hay muchos, 51%, para que sea mayoría, de que tiene problemas para ponerse límites en distintas cosas. Fíjate incluso, por ejemplo, la adicción a la comida. Eso también es saber poner un límite, a la bebida es un límite, a las compras compulsivas también es un límite. Y eso viene desde el principio, de por ahí. Quédense con nosotros un minutito y volvemos. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home.
En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos de vuelta. Estamos en nuestro segundo día de clases en la Escuela para Padres. Estamos reflexionando, conversando sobre los límites, lo que ahí se funda y su relación con las estructuras de personalidad y con la capacidad de generar adultos que estén más adaptados a las condiciones de la sociedad y a las condiciones relacionales del convivir. Poner límites a las parejas, poner límites a las familias, poner límites a los padres, poner límites en los hábitos, en los consumos. Es una gran temática que se ve bastante bombardeada hoy en día por una cultura y que da una tendencia hacia la consecución sin fin o sin límites, como esta creencia de que todo lo puedes hacer, todo es legítimo. Todos tienen el derecho de ser o hacer o decir lo que fuera, que de alguna forma hay que entenderlo cómo eso coexiste con las bondades o las componentes del psiquismo de los límites. ¿Cómo podemos vivir en una sociedad que por un lado promueva la expresión completa del ser y por otro lado entiende que si no hay límites no hay orden? Y cómo los padres y los propios adultos a veces confundimos las cosas y terminamos gastando más dinero del que tenemos, comiendo más comida de la que necesitamos hasta dañar nuestra propia salud o a generar adicciones en el mundo digital, por ejemplo. ¿Cómo podemos organizarnos? Yo conozco gente que ha perdido hasta el trabajo porque se queda jugando juegos por internet con equipos y pasa toda la noche en una habitación y ahora compran luces y hay todas las cosas ergonométricas y todos unos artefactos para hacer más entretenida la experiencia. Entonces, cada vez cuesta más poner límites porque cada vez está todo más grato, más cómodo, más excitante. Dana, ¿cómo andamos por ahí con los temas desde la sociedad y los límites? Sí, es bien complejo esa parte porque desde ahí parte todo el tema de las adicciones, por ejemplo, cuando no visualizamos hasta dónde deberíamos llegar, ¿ya? Porque todos tenemos, como bien decías tú, como que actualmente todos tenemos derecho a hacer lo que nosotros quieramos, ¿ya? Y como que existe como en la sociedad la sensación de que todo está bien si tú haces esto, si tú haces lo otro. Por ejemplo, si tú te excedes en la bebida, en la comida, está bien porque es tu cuerpo, tú sabes lo que haces. Y todo está como bien visto desde ese punto de vista, como desde el derecho. Ahora, el deber y también la autovaloración, ¿cierto? La autoestima también se ve mermada en relación a ese tipo de cosas que tienen que ver con los derechos, ¿cierto? Porque si tenemos muchos derechos y yo tengo derecho a comer, tengo derecho a no sé qué, tengo derecho a quedarme días jugando en línea con equipos, ¿cierto?, de otros países y tengo amigos y no sé qué, pero de alguna u otra forma también estás evadiendo lo que tú deberías hacer también, ¿ya? Y estás evadiendo tu realidad. Eso también hay todo un tema en el tema de los juegos, por ejemplo. Y en las adicciones en general siempre hay una evasión de algo.
Estoy evadiendo mi realidad. Me drogo porque quiero evadir mi realidad que es insoportable, o un calvario. O quiero evadir mi realidad tomando alcohol, ¿cierto? Jugando juegos, comprando, porque así me siento feliz. Y empiezan a comprar compulsivamente, ¿cierto? Sin límite, porque eso les da felicidad. Y después tienen un tremendo problema. ¿Ya? Y ahí está el tema de los límites también, hasta dónde deberíamos llegar. ¿Sí? Y eso parte desde la infancia. Hasta aquí tienes libertad. De aquí para acá es controlado por nosotros, que somos tus cuidadores, tus adultos responsables. Y si no existe esa lógica desde la comprensión, no se desarrolla después. Entonces son personas que están buscando constantemente generar en sí esa felicidad porque tienen el derecho de ser felices, y siempre es como desde la rabia. Si uno se da cuenta y uno observa eso, siempre es como desde la rabia. Yo me merezco esto, pero lo dicen así como enojado, ¿cierto? Es súper interesante o recomendable siempre recordar que en gran parte de las veces la rabia deviene de un juicio de injusticia. Así es. Es muy útil esa guía a propósito del faro que tenemos acá como para navegar. Sí. La rabia usualmente deviene por el juicio, la creencia, la percepción consciente e inconsciente de que algo que yo me merecía, alguien me lo impidió. Y ese que me lo impidió es culpable de todo esto, y ahí viene la rabia, que la rabia usualmente es una emoción contra el otro. Así es. Contra el otro, aunque incluso también puede ser contra sí mismo, donde vienen estos temas de cortarse, agredirse, lacerarse, todo ese mundo, que tiene que ver también con la tolerancia o no a la frustración. La frustración es una reacción emocional cuando algo que estaba completamente por suceder o sucediendo por razones ajenas a las propias, en la mayoría de los casos, son intervenidas. Y eso que estaba yo tan contento de que estaba sucediendo y iba a suceder, no se sucede. Y eso se percibe como injusto, y eso da rabia, y viene esta exigencia de que ¿por qué me haces esto? Yo que tú eso, y empieza la frustración. Esa emocionalidad de frustración es cuando el niño agarra la cuestión, la tira, patea, no quiere comer y bota el vaso, y después el adulto se enoja y producen dinámicas, pero emocionalmente es una emocional muy difícil de integrar. Imposible para los niños, diría yo, llevándolo al extremo, y muy difícil para muchos adultos. Sí. Esta sensación de no tenerlo, es incómodo, tensa, molesta, dan ganas de agredir a alguien, a golpear a alguien. Entonces ahí está el tema de que, claro, poniendo límites, suceden cosas muy desagradables en muchos casos que devienen por la frustración, pero justamente tener la conversación sobre la frustración, enseñarle al niño qué es la frustración, por qué viene la frustración, para qué sirve la frustración, y ayudarlo a que eso lo acepte. Si una persona no tiene cero tolerancia a la frustración, es una persona a la cual tú no le puedes decir que no en nada. Exacto. Y eso no genera un adulto funcional, por decirlo. Puede generar un pequeño tirano si tú llegas a ser jefe, un déspota si tienes mucho dinero. Hay una serie de cosas que básicamente el mundo está para ser usado por mí, nadie me puede decir que no. Y de esos psicópatas hay algunos por ahí. Sí, está lleno de eso. Es complejo, porque finalmente si no se ponen estos límites saludables, porque tienen que ser límites saludables, no deben ser límites autoritarios, porque ahí es donde ocurre la dificultad y la frustración. ¿Cierto? Porque no vas a comer eso porque no. Porque yo te lo digo, y come este plato de comida y no vas a tener postre, porque te portaste mal. ¿Qué es portarse mal? ¿Por qué no tengo postre? Todas esas preguntas empiezan a surgir, ¿cierto? En cada niño. Entonces, por eso como adultos tenemos que tener esa responsabilidad afectiva con los niños, en decirle, ¿cierto? En explicarle, para que puedan comprender. Sí, es súper importante eso, porque uno muchas veces presupone que la razón por la cual yo estoy haciendo algo es evidente para el niño y el niño debiera entenderla. Sí.
cuando la invitación debiera ser uno al mostrar nuestro propio mundo interno, que explica por qué estamos haciendo en gran medida lo que estamos haciendo o pidiéndole al niño, eso hace que el niño empiece a construir eso mismo, Sí. que es basal, que es un contexto de sentido, que no está. Entonces cuando tú le dices eso es malo, es porque tú presupones que el bien y el mal que tú adhieres consciente e inconscientemente es evidente para el otro. Entonces es Evidente. suficiente que se lo señale. Cuando el niño no tiene ni por qué saber ni del bien ni el mal, entonces uno tiene que partir de explicarle casi qué es el bien y el mal, y de ahí ayudarlo a darle una estructura basal, que coherencia, el decir, ya entiendo, papá. Sí. Cuando tú le dices, no te puedo comprar esto porque no tengo dinero, es muy caro. ¿Y por qué es muy caro? ¿Por qué dónde sale el dinero? Y tú le Exacto. explicas, pues al final tienes que explicarle que como adulto responsable no puedes gastar todo el dinero, porque tienes... Y después del tiempo, por ejemplo, a mí mi hija me ha dicho, papá, me puedes comprar esto, pero si es mucho dinero no te preocupes porque yo entiendo que hay que hacer cosas, entonces te lo pido solo si se puede. Y bueno, me llena de ternura todas esas reflexiones chiquititas, pero digo, va entendiendo algo importante. Sí. Entonces a veces le digo, incluso aunque sean cositas pequeñas, porque ella no magnifica 500 millones de 500 pesos. No, No, no lo para ella no. diferencian. Entonces yo a veces les digo, aunque se lo pudiera comprar, le voy a decir que no en esta ocasión para que pueda también aceptar eso también como algo de la vida. Así es, aceptar el no para que también pueda desarrollar esa tolerancia a la frustración, porque si no se frustran por todo, ¿cierto? Y los adultos después como que no hubieran superado esa etapa de hacer pataletas, ¿cierto? Hay muchas personas que hacen como pequeñas pataletas o hacen como, por así decirlo, shows. Sí, el acting out que le llaman Sí, en... así es. Sí, totalmente. O sea, es como de alguna manera colapsan y destruyen todo lo que está, lo que existe. ¿Por qué? Porque no fue como ellos esperaban. O consumen, porque ¿Sí? mi jefe me retó, llego a mi casa, me meto a eBay y me compro y genero una conducta consumista Así ante es. cualquier cosa que me moleste o me inquiete, por ejemplo. Entonces Sí. el consumismo también es una adicción que hay que tenerla ahí Sí, pues bien sí, vista. son sensaciones de felicidad. Sí, eso es. O sea, no algo que te haga bien finalmente. Como ya, a ver, voy a buscar qué es lo que me voy a comprar. Y eso como, ya, lo compré, va a ser mío. Ya, lo va a tener ahí, lo va a ocupar un par de veces, quizás. Y ahí lo va a dejar. Hay gente que tiene esta ropa con etiqueta, zapatos así nuevos en la caja y todo. Jamás lo han ocupado. Y eso también tiene que ver Es con lo mismo. interesante, la otra vez conversábamos con Eduardo Llanos sobre el deseo y la necesidad. Sí. Muchos de las adicciones operan en el deseo, o sea, deseo tenerlo, pero no lo necesito. Entonces por eso puedo tener 10 zapatos acumulados de todos los colores de todas las temporadas, porque los deseo, Sí. pero en verdad no necesito usarlos. Pero el deseo es suficiente para gatillar la conducta de consumo, de adicción. Sí. Y eso también tiene que ver con algo bien importante, que es como qué ha pasado en la infancia de esas personas. Cuando comúnmente ocurre que cuando han tenido carencias económicas, ya no hablo solamente de ropa y cosas así, sino que carencias de que no han podido comer, que han tenido que compartirse la comida, después se convierten en personas que son muy consumistas, ¿ya? Muy consumistas y desean todo. Son esas mismas personas que cuando ya tienen el dinero para hacerlo, sus prioridades están trastocadas, se trastocan, ¿ya? Y ahí es donde ocurre esto, deseo tener todos los pares de zapatos de todas las temporadas y no sé qué, y lleno, ¿cierto? Y no lo ocupo jamás. Ahí quedaron. ¿Te podrías referir a esto que señalaste de trastocar? Interesante el concepto de la distorsión ahí que se produce. Sí, la distorsión que tiene que ver con las prioridades, ¿ya? Y se presenta mucho cuando han tenido niveles socioeconómicos, socioculturales también, muy bajitos, cuando han tenido una infancia difícil, vulnerable, ¿ya? Entonces sustituyen esas carencias que tuvieron con todos los elementos, todas las cosas que se puedan comprar, ¿ya? Todo lo que se puedan comprar, y pueden tener una casita pequeña, ¿cierto? Y uno visualiza eso muchas veces
que a veces en casitas muy pequeñas tienen grandes televisores, ¿cierto? Grandes equipos de música, un montón de computadores, pero a lo mejor no tienen mucho para comer. Entonces ahí la prioridad principal no es la base, ¿cierto? Que es las necesidades básicas, sino que es sustituir lo que no tuvieron cuando niños, ¿ya? Porque está esa carencia latente ahí, constante, y eso les frustra. Entonces viven con frustración todos los días, se levantan con frustración. Sí, de hecho yo creo que uno pudiera hasta hablar como de alguna frustración ontológica, óntica, Sí. de gente que vive la vida desde la insatisfacción, de como que algo, siempre hay falta algo, siempre algo no está, nunca es suficiente, y es una vida más propensa al malestar. Sí. Entonces justamente el límite tiene que danzar entre el permitir y el regular hasta el prohibir. Hay cosas que uno derechamente, esto, no sé, o si No. estés jugando con un cuchillo, no, o sea, No, no ni exacto. 5 minutos más, ni nada, ni nunca, no, y punto. Exacto. Claro, como tú reiteras muy bien, hay que explicarle que eso tiene que ver con que puede pasarle algo y es Sí. un límite por cuidarlo, Ujú. esto, lo otro, y que quizá uno le puede decir cuando seas más adulto, igual que yo, puedes, con cuidado, qué sé yo. Entonces también es importante el justificar. Los adultos, Sí. el ser humano puede entender razones. Sí. Puede que no esté de acuerdo con esas razones en muchas instancias, sobre todo los niños. Cuando tú dices, ya, a dormirse porque mañana tienes que irte al colegio, es por tu bien. Entiende que es por su bien, pero todo su organismo rechaza la instrucción y el argumento. Claro. Pero el hecho de explicárselo, que también comunica, como tú dices, cuidado, preocupación. Por ejemplo, lo que también es recomendable como escuela para padres, el siempre tener a mano el reconocer. Es decir, El reconocer. veo Exacto. que te frustras, sé que te gustaría esto, es decir, te veo. No es que no existas, te estoy viendo, sé lo que te está pasando, es importante, pero aún así tengo que explicarte que a pesar de que a mí me duele esto, que yo sé que tú quieres, esto es por esto y lo vas a entender. Esas pequeñas conversaciones que pueden durar un minuto, si no es una charla así, No una charla pero enorme. hacen que el niño de alguna Sí. forma encuentre paz y tranquilidad, si ya Sí. no en ese instante, a mediano y largo plazo va entendiendo. Sí, totalmente. Y hay que reconocer también cuando cumplen con las cosas, ¿ya? Porque como sociedad chilena tenemos mucho eso como instaurado de reconocer lo negativo, ¿ya? Y eso se visualiza incluso en lo laboral, después cuando son adultos y todo. Entonces hay que empezar a reconocer lo positivo de los niños. Incluso en el sistema educativo se reconoce las faltas, así como las anotaciones negativas. Versus las positivas. Las positivas, o sea, 10 a nunca 1. son muchas, no, siempre son como una, así como. Sí. Y fue la profesora buena onda en el fondo. Entonces, esto también tiene que estar en el hogar, ¿ya? Uno, cuando la persona, ¿cierto?, visualiza que su hijo o hija ha hecho algo que uno le dijo que tenía que hacer por tal y tal razón, hay que felicitarlo, hay que reconocerlo también. Qué bueno que hiciste esto, te felicito porque ahora has comprendido que esto es bueno para ti. Importante también este mecanismo, inhibir y incentivar. Sí. El reconocer lo apreciativo propiamente tal, que se puede cultivar. Ya la psicología positiva, liderazgo apreciativo, habla mucho, lo pueden googlear. Es bien bonito Sí. ese capítulo de lo apreciativo, que te invita a la contemplación de lo lindo, de lo estético, de lo correcto, de lo adecuado, de todo lo que para ti puede hacer ese mundo. Entonces están los límites, y dentro de los límites uno incentiva e inhibe, va jugando. Exacto. Por ejemplo, cuando los niños están jugando muy bruscamente, Ujú. papás pueden tomar y poner un límite. Aquí no se juega así. No me gusta que jueguen a las peleas, y pone un límite. Otro padre puede decir, ya, jueguen, pero no se peguen. Claro. Ya. Y otros dicen, ¿por qué no juegan a otra cosa? Vamos a otro lado. Todas esas son estrategias que los padres usamos, usualmente preferimos unas sobre otras, pero están disponibles. Sí. Entonces hay que saber en qué momento cada una es mejor que la otra, y también atender. Por ejemplo, si hay niños que son muy impulsivos, uno diría, no es recomendable que usted fomente esto. Ojalá le ponga un límite a eso, porque termina descalibrándose en la mayoría de las veces, o regúlelo, o sea, incentive que haga otras cosas más que
Sí. Más que eso. Sí, y también es importante que como adultos, ¿cierto?, los visualicemos, ¿ya? Los visualicemos más allá de que son niños, desde la mirada como persona. O sea, ¿qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que nos dicen con ciertas actitudes, acciones? Porque, como te decía anteriormente, el movimiento es parte de los niños. Un niño que no se mueve, algo le ocurre. Es ¿ya? más para alertarse que para celebrarlo. Sí, exactamente. Y distinto es cuando ya son más adolescentes. Pero cuando son niños es importante que se muevan, que hagan cosas, pero también es importante que puedan volver a su centro y reconocer cuáles son sus emociones en esos momentos. Y de hecho también en YouTube, bueno, en Internet en general, está lleno de meditaciones para niños, que son muy buenas, practicarlas también. Yo lo sugiero bastante como parte de la escuela para padres, que lo puedan también aplicar, ¿ya? Que lo busquen y lo apliquen en conjunto, en familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera si uno les dice, ya, vamos ahora a meditar, le deja el celular, ya me voy, chao. No lo va a hacer, o sea, va a seguir jugando, pero que llegue un momento del día en donde ya tenemos que tranquilizarnos, ¿cierto? Concentrarnos en nuestra respiración, ¿ya? Y, no sé, pues imaginarnos que estamos sobre una nube, hay unos bien bonitos Unas por ahí. imaginerías. Exactamente. Y eso les va a ayudar a bajar un poquito la ansiedad cuando son niños que están catalogados como hiperactivos. ¿Ya? De alguna manera eso les ayuda a bajar la ansiedad, de movilizarse de tanto. Sí, les da calma. Bueno, los estudios dan cuenta de que la meditación es uno de los grandes sanadores del ser humano post-pandemia, post-trauma, por distintas razones, como de alguna forma pareciera ser que cuando uno medita, como que nuestra biología, nuestro ser tiende al origen, como que tiende a encontrar su propio, a buscar y encontrar su propio equilibrio y armonizar. Es interesante, me parece, mirarlo desde el psiquismo, por ejemplo, freudiano del yo. Las emociones a veces son muy amplias, tienen mucha amplitud, y cuando tienen mucha amplitud cuesta más lidiar con ellas. Hay gente que es más emocional y es víctima de sus emociones y básicamente se emocionan y actúan nomás. Exacto. Hay otros que son más introvertidos que a veces se pasan película por dentro y no tienen ninguna salida en el escenario, pero dentro está pasando todo por dentro, pero por fuera es como si no pasara nada. El yo de alguna forma es una instancia psíquica desde la teoría psicoanalítica que de alguna forma trata de dirigir, darle orden, constancia, templar. O sea, ya estáis con pena, pero no salgáis a llorar gritando por el balcón como loco. Ya manifiesta, entonces como que de alguna forma busca regular. Y ese yo pudiera aventurarme a decir, es esa fuerza también que deviene de los límites, de yo decirme no. Y en ese decirme que no tirarme por el balcón yo mismo porque no aguanto mis propios límites. Y esa como fuerza psicológica que nos orienta, que nos ayuda, que nos permite también la metacomprensión, saber que tengo rabia, pero ver mi rabia, es lo que uno también va, intuyo yo, educando en el niño. Esa capacidad de autodirigirme, de autoentenderme, de autorregularme, de ser más autónomo. Todo eso deviene de esta danza entre el sí y el no, el límite, lo que inhibo, lo que desincentivo. Así es. Sí, el yo es muy importante, ¿ya? Y sí, se genera cuando somos niños. Y claro, y si tenemos un ambiente que es desorganizado, desregulado, vamos a tender a no tener un yo como muy equilibrado y vamos a tender a los impulsos, ¿cierto? Quizás vamos a desarrollar trastornos límite de la personalidad, ¿cierto? Quizás, probablemente, vamos a desarrollar algunos otros tipos de problemas, ¿cierto? De estado anímico. Y por lo mismo es tan importante que visualicemos y gestionemos y aprendamos a gestionar nuestras emociones desde pequeños para no descontrolarnos, ¿cierto? No descontrolarnos cuando ya seamos adultos, ante situaciones que son imprevistas, ¿cierto? Porque las situaciones imprevistas son las que nos ponen a prueba, ¿sí? Entonces, a un niño no se le puede pedir que
se mantenga totalmente tranquilo, aunque por mucho que uno le diga, pero tranquilo, no. Esa instrucción que ha calmado a 0% de A la cero población. personas y adultos tampoco, así como, pero tranquilízate, ¿cómo hay que tranquilizar? Entonces al final es mejor decirle, entiendo lo que sientes, comprendo cómo te estás sintiendo, ahora tratemos de visualizar por qué te estás sintiendo así, qué pasó contigo, qué pasó, alguien te dijo algo, sucedió algo, ¿ya? Y ahí esperar, tener paciencia, porque también la persona va a llorar, ¿cierto? El niño, el adolescente va a llorar, probablemente. O hay que esperar un rato porque el adolescente te va a decir, no me pasa nada, y te va a hacer un portazo. Y eso no hay que comprenderlo como una agresión hacia nosotros, sino que él está complicado consigo mismo, ¿ya? Con sus emociones. Y eso es la complejidad. Entonces tenemos que tener paciencia y después ingresar, tratar de ingresar a su pieza y ahí hablar, ¿cierto? Y esperar. Yo voy a estar acá cuando tú quieras. Eso es bueno, Tú vas a hablar. el acompañar, Sí. como padre, acompañar el emocionar del otro sin juicios, no decirle esto es malo que sientas esto o es bueno. Decirle esto es lo que estás sintiendo, yo también lo siento y me voy a quedar aquí a acompañarte. Exacto. Y en ese acompañar también nos vamos autorregulando, porque el adulto tiene que tiene que ser un buen faro para ayudar al niño a comprenderse. Sí. Y es una labor difícil porque el niño no tiene ni las herramientas, ni la experiencia, muchas veces ni la biología, pero uno va sembrando igual. Al final, el hecho que tú le preguntes cómo te sientes, eso tiene un tremendo efecto en el tiempo. Puede parecer muy pequeñita o nimia, esa pregunta que cambia el mundo. Esa pregunta cambia completamente el mundo de un niño que aprende Totalmente. a indagar cuando se acostumbra a preguntar, me está pasando algo y prestar atención. Ese pequeño mecanismo cambia mucho al ser humano. Sí, y ponerle nombres a lo que estamos sintiendo, porque siempre te van a decir bien. ¿Cómo estás bien? ¿Cómo te sientes bien? ¿Pero qué es bien? Y ahí uno puede ocupar, ¿cierto? Por ejemplo, incluso esta película que se llama Intensamente, donde aparecen las emociones. Sí, que es buena viene- esa película, Exacto, entretenida además. Entretenida además. Sí. Entonces ahí uno les puede explicar, ¿ya? Incluso con las mismas imágenes. ¿Ya? Les puede explicar, mira, esta es alegría, esta es tristeza, y así. Este es asco, este es rabia. Está miedo ¿ya? ahí también. Está miedo, ¿cierto? Que está todo temeroso siempre. Entonces eso también les explica un poquito qué es lo que están sintiendo. ¿Cómo estás? Súper sencillo, uno puede buscar ahí las imágenes y decir, ya, tú estás así, así o así. Estoy así. Ah, ya, te sientes como con miedo, te sientes como con tristeza, o te sientes bien, te sientes alegre, o tengo esto y esto, ¿cierto? Porque también te pueden decir que hay dos cosas. Y desde ahí poder gestionarlo y poder comprenderlo desde ese punto de vista. Súper, se nos acabó el tiempo. Me encantó la última parte de reconocer las emociones y después ayudar al niño a conocerlas. Sí. Porque tú le dices, siento algo, pero no sabes, ya, pero preguntas como ¿dónde lo sientes? Lo siento aquí en el pecho. Eso. Puede ser angustia, probablemente. O así ayudar al niño a que se conecte con lo que pasa y ayudarlo a que se comprenda mejor. Muchísimas gracias, Danae, tenemos esta segunda Escuela para Padres, jornada 2. Ojalá podamos hacer muchas más, tenemos muchas temáticas. Muchas gracias por venir a compartir. También Danae del Observatorio de Salud Mental de Chile, para que también curiosen sus redes. Hay mucha información, live, talleres, para que busquen también a Danae, que sabe muchas más cosas de las que viene a compartir acá con nosotros. Muchas gracias, Danae. Muchas gracias a los que nos siguen. Síganos en YouTube, La Hora 25 Chile. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.